Gracias, presidenta. Yo, señor Gimeno, sí que me gustaría recordarle lo que el señor Lambán dijo en el discurso de investidura. Sé que lo repetimos constantemente, pero creo que es importante que lo tengamos presente en esta interpelación. Abro comillas. Señores diputados, para que Aragón vuelva a funcionar es necesaria una reforma real de la Administración, despolitizándola, profesionalizándola y simplificándola. También es necesario acometer una reforma de la arquitectura institucional para volver a funcionar. Aragón necesita poner el motor de la Administración autonómica a pleno rendimiento y para eso se traerá en los 6 primeros meses de Gobierno una ley de la función pública. Y yo creo que la dirección que está tomando este Gobierno es justamente la contraria. Yo creo que este Gobierno está politizando la administración pública. No hay más que ver el proyecto de ley de integridad y ética pública que nos han traído, creando una Stasi que controle a la administración pública y, como le digo, 15 meses después la ley de función pública no se ha asomado por estas Cortes. Y yo creo que no se ha asomado, y sí que me gustaría que usted fuera también hoy aquí valiente en esta interpelación y dijera el motivo de por qué no se ha asomado esta ley de función pública, porque yo creo que el acuerdo que usted firmó con determinados sindicatos, en este caso con UGT y con CESIF, iba condicionado a que se les pagara la paga extra. Y la ley de la función pública ha quedado aparcada porque ese acuerdo al que llegó usted con los sindicatos iba condicionado a que apoyaran la ley de la función pública. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Que como no hay paga extra, no hay ley de función pública. Es que es así. Yo creo que es evidente que esto es así. Yo sí que me gustaría que usted nos lo aclarara aquí. El señor Lambán, en una pregunta que le hizo el señor Echenique sobre algunos temas del debate de investidura, dijo que la ley de función pública se aprobaría en el Consejo de Gobierno del 22 de marzo. ¿Qué pasó en el Consejo de Gobierno del 22 de marzo? Que no se aprobó la ley de función pública. Se tomó en consideración un término que no me dirán ustedes que es característico, porque o se aprueba o no se aprueba. No se toma en consideración, porque eso no conlleva una ejecución de la medida. Y por lo tanto yo creo que he hablado con los sindicatos y ellos ni siquiera tienen un calendario de negociación del anteproyecto de ley de función pública. Pero claro, es que, como le digo, si no le han pagado la extra, no vamos a tener ley de función pública. Pero a mí lo injusto de todo esto es que 52.000 empleados públicos tienen que esperar a que el señor Gimeno cumpla lo acordado, pague la extra para que se tenga ley de función pública. Y yo creo, sinceramente, que el libro blanco de la administración interna que va a guiar las próximas décadas en Aragón sobre función pública en nuestra comunidad autónoma, yo creo que miles de empleados públicos, 52.000 empleados públicos, no tienen que estar a expensas de que se cumpla el acuerdo del pago de la extra, para que en Aragón podamos contar con una administración más ágil, más eficiente y más cercana. Yo creo que si emprendemos también el debate de otros temas que se hablaron en el debate de investidura sobre la reducción de altos cargos y personal eventual, yo aquí no voy a perder mucho tiempo, porque ya en la última pregunta que le hice en el Pleno, yo creo que quedó evidente que ustedes ahora tienen más cargos de personal eventual y más altos cargos, sí, que en la anterior legislatura. 79 altos cargos frente a los 75 de la anterior legislatura. 59 eventuales frente a los 54 eventuales de la anterior legislatura. Y ya le dije, usted, claro, trata de cuadrar los datos para que le salgan, igual que cuadra las cuentas. Y yo creo que comerse a los asimilados no es buena medida. Le he traído el artículo 20 de la Ley de Presupuestos. El artículo 20 de la Ley de Presupuestos habla de las retribuciones de los altos cargos y nombra exactamente directores generales y asimilados. Igual responsabilidad, igual salario. Me gustaría, y no me da tiempo, de que pudiera adelantarnos algo sobre qué va a pasar con la corrección de las elevadas tasas de interinidad en el Gobierno de Aragón. O preguntarle por qué no se resuelve, o mejor dicho, por qué los tribunales lo tienen que resolver, el que no se meta la totalidad de las vacantes en las ofertas de empleo público. O me gustaría también si hay algún tema de sistema arreglado y transparencia de designación de los tribunales. O por qué no se consignó en algunos departamentos el dinero suficiente para pagar la subida salarial del 1% o para pagar a los interinos de educación o para pagar
Quiero decir que sigue habiendo problemas. Y sigue habiendo problemas porque en materia de función pública no hay una ley que dirija el destino de esos 52.000 empleados, y en materia, como digo, de función pública hay tantas y tantas cosas sin resolver que espero que usted cumpla los acuerdos para que esos 52.000 empleados públicos de la primera empresa aragonesa puedan contar con una ley de función pública que haga que tengamos una administración mucho más eficiente y eficaz. Gracias. Gracias, señora.